Bien, muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Gracias al Señor por este tiempo, por esta mañana, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para alabar al Señor, para ser edificados por su palabra y para poder escuchar su palabra en esta mañana. Así es que todos bienvenidos, muy contentos de verles. Y bueno, los que se reúnen regularmente con nosotros saben que estamos en una serie sobre las parábolas de Mateo. Y hoy día nos toca ver esta parábola, la parábola del grano de mostaza que se convierte en un gran árbol, ¿verdad? Así que vamos a ver en esta hora qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Veo ahí gente que tiene su Biblia abierta, veo a varios que están ahí tomando apuntes, así que súper bien. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Voy a orar para pedirle al Señor que su Espíritu Santo esté actuando en nuestra mente para estar concentrados en su palabra y en nuestros corazones para poder atesorarla, ¿verdad? Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias por esta oportunidad que tú nos ofreces, Señor, de estar reunidos en torno a ti, en torno a tu palabra. Gracias por alabarte, porque hemos dicho, Señor, que tú eres un Dios grande y que hallamos fuerza, Señor, en quien tú eres. Y gracias porque eso es lo que tu palabra en esta hora quiere, Señor, enfatizar, subrayar, Señor, y recordar a nuestras vidas. Así es que bendícenos, Señor, prepara nuestros corazones y humildemente, Señor, nos disponemos delante de ti. Amén y amén. El título de este sermón es La aparente pequeñez del reino de los cielos y su futuro glorioso. Es quizá un poquito largo para recordar, pero tiene sentido. La aparente pequeñez del reino de los cielos y su futuro glorioso. Pequeño como un grano de mostaza se usaba para referirse a la cosa más pequeña que alguien se podía imaginar en ese tiempo. Ya uno podría decir, no, pero existen cosas más pequeñas, como por ejemplo, no lo sé, pero en ese tiempo el grano de mostaza representaba lo más pequeño que alguien se podía imaginar y pensar. De hecho, Jesús usa ese término para decirle a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20, algo pequeño. Y el significado profundo de esta parábola es que el reino de Dios, en apariencia, tiene un comienzo pequeño, un comienzo frágil e insignificante, inclusive podríamos decir, pero tiene un futuro de dimensiones inimaginables. No las podemos dimensionar. ¿Ya? Una planta de mostaza llega a alcanzar hasta 4,5 metros, ¿ya? Con el grosor de un brazo de un hombre. Así que este pequeño grano de mostaza llega a ser un árbol de dimensiones. Y en esta mañana vamos a estar viendo 2 puntos para que podamos entender y desmenuzar este concepto, esta parábola. En primer lugar, un inicio pequeño y en segundo lugar, un futuro glorioso. Así que vamos al primer punto, un inicio pequeño. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, es decir, tiene un origen, un comienzo pequeño, aparentemente débil, como decía, aparentemente frágil, pero crece y crece, tiene un desarrollo y un final glorioso a partir de lo que vemos en el pasaje. Y primero debemos partir de la idea de que como seres humanos nos gustan las cosas grandes. Preferimos las cosas opulentas, pomposas. Nos gusta ser parte de cosas grandes. ¿Qué nos da más confianza? ¿Una clínica o un hospital grande con una gran infraestructura o con una pequeña infraestructura? Así a primera.
Alguien me puede decir, no, me da lo mismo, ya, pero en general, ¿verdad? Quizás lo más grande. ¿Te da más confianza un cirujano que se baja de un auto pequeñito o un cirujano que se baja de una tremenda camioneta y dice, este gallo sí que es competente? La apariencia, ¿verdad? Los bancos tenían la costumbre, porque ahora ya más modernos no, pero tenían la costumbre de hacer edificios monumentales con unos frontis, con columnas y con vidrio así como con espejo, ¿sí o no? El banco que está ahí, la sucursal del Banco de Chile, ahí donde está la moneda, es un gran edificio. Pero a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios se deleita y es experto en hacer de lo débil, de lo pequeño, cosas gloriosas, cosas grandes. Es parte de la naturaleza cómo Dios actúa. Y voy a poner algunos ejemplos que vemos a lo largo de la Biblia. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Dónde queda ese lugar? Pero no es Londres, ¿verdad? No es Nueva York. Ur de los Caldeos, un lugar. Le dio una promesa que tardó años y años en cumplir. Y a una edad avanzada, a través de una esposa ya vieja también y estéril, le da una descendencia y llega a ser de él una gran nación con una descendencia que nadie podía contar. ¿Se fijan? Comienzos pequeños, frágiles, pero con un futuro glorioso. Dios llamó a Moisés, un hombre aparentemente inseguro, lo vimos cuando estuvimos estudiando Éxodo, que se había arrancado al desierto porque había matado a un hombre, tenía inclusive dificultades para hablar, no le gustaba hablar en público. ¿Y qué hizo Dios a través de él? Sacó a todo un pueblo, abrió el mar, humilló a Faraón, demostró que su poder y no la habilidad de Moisés, que era superior a los dioses de Egipto y a Faraón. ¿Ustedes conocen la historia de Gedeón? ¿Alguien ha escuchado antes hablar de Gedeón? Gedeón es uno de los jueces. Dios manda a Gedeón a combatir contra los medianitas, el pueblo enemigo de Dios en ese momento, pero el Señor le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas. No sea que Israel se enorgullezca y crea que por su propia capacidad los venció. Así que, ¿qué hizo Dios? Mandó a Gedeón a decirle al ejército, todos los que tengan miedo pueden volverse a sus casas. ¿Y qué pasó? 22.000 hombres se devolvieron a su casa y quedaron tan solo 10.000 para la batalla. El Señor dijo, aún son muchos hombres. Así que le dijo a Gedeón, llévalos al agua. Los que se lleven el agua, habían dos grupos, unos que se llevaron el agua así y otros que se inclinaron y tomaron directamente. Entonces, los que se lleven el agua con la mano a la boca, esos van a ir a la batalla. Y el número de los que se llevaron el agua a la boca fueron 300. Imagínense, con 22.000 más 10.000 son 23.000 hombres, quedaron en 300 hombres para la batalla. Y con ese puñado de hombres, Dios le dio la victoria a Israel sobre los medianitas, de tal manera que no quedara ninguna duda de que la victoria era del Señor. A propósito de que nos gustan las cosas grandes, cuando el Señor le dio a elegir a Israel que eligiera un rey, ¿a quién eligieron? A Saúl
que era un hombre alto, era apuesto y él era un guerrero imponente. Sin embargo, ¿a quién había elegido el Señor como rey sobre Israel? Al hijo pequeño de Isaí, ¿verdad? Al último. Y cuando Dios mandó a Samuel a buscarlo, ¿verdad? Pusieron a todos los hijos de Isaí aquí en una fila y lo empezó a ver, también eran hombres robustos, altos, y Samuel cada vez decía, no, este sí que el escogido el Señor. Y no era. Next, pasa el otro. No, este sí que es. No era. Y pasó por todos. Y Samuel le dijo a Isaí, ¿no tienes otro hijo? ¿No hay otro hijo? Ah, sí, el más chico, el más chiquitito, que anda buscando las ovejas. Y ahí llegó David, ¿verdad? El último, el más pequeño. David, un pequeño pastor que enfrentó al gigante y que Dios libró a su pueblo del enemigo. ¿A través de quién? ¿Del más alto? ¿Del más opulento? No. ¿Del más poderoso? No. Del más pequeño. Entonces, como les decía, este es un estilo de hacer las cosas del Señor. Tomar lo más insignificante, tomar lo más pequeño, tomar lo aparentemente más frágil y débil, y de esa manera mostrar su poder. Calvino dijo, el Señor inicia su reino con un principio débil, con el claro propósito de que su poder sea aún más evidente y su progreso inesperado. Dios elige a los débiles, Dios elige a los inexpertos, a los torpes, para que la gloria sea solamente suya, para que su poder sea el que brille. No nuestra virtud, no nuestro mérito, no nuestra capacidad, no nuestras habilidades. Tenemos un ejemplo de eso en Hechos, cuando la iglesia recién estaba creciendo y avanzando. Hechos 14, versículos 13 y 14 dice, Hechos 4, 13 y 14, dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y fíjate en esto, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, algunas versiones dice sin letras y del vulgo, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿De quién era el poder? ¿De quién era la fuerza? ¿De quién era la habilidad? ¿De quién era el mérito? Del Señor. El asombro de las autoridades no era el currículum de estos hombres, no era la capacidad de estos hombres, no era la habilidad discursiva de estos hombres, sino que quedó en evidencia el poder de Dios. El pasaje de 1 Corintios, ¿verdad? Que se leyó, que nos leyó la Vale, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Hablar de un Dios que se había hecho hombre, ¿verdad? Y que había muerto. La aparente pequeñez del reino de los cielos, pero que tiene un futuro grande. El versículo 25, Pablo, ¿verdad?, termina y sentencia, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios prefiere, es algo común en Dios, es su modo. Dios prefiere usar
las cosas pequeñas para que su poder y su majestad brillen más, su gloria se vea de una manera más evidente. Dios elige a los débiles, a los inexpertos y a los torpes para que la gloria sea suya. Prefiere llevar un ejército disminuido para que sea su poder el que brille más. No nuestra virtud, no nuestro mérito, no nuestra habilidad, ni nuestra capacidad. ¿Cómo vamos? ¿Nos gusta escuchar esto? ¿Nos gusta escuchar esto? Además de ser una bofetada a nuestro orgullo, además de ponernos a nosotros en nuestro lugar, nos ayuda a concluir y a confiar y decir que grande es aquel en cuyas manos estamos. El grande acá no es el ministerio que podemos llevar, la iglesia que podamos formar. El único grande aquí es el Dios al cual servimos, el Dios en quien confiamos. ¿Cuán grandes cosas Dios puede hacer con nosotros? Somos poquitos, somos pequeños, somos frágiles, nuestro ánimo tiene altos y bajos, ¿verdad? Nos cansamos, pero qué grandes cosas puede hacer Dios. Qué grandes cosas hace cuando estamos en sus manos. Uno puede pensar, de hecho, ¿qué puede hacer mi testimonio? ¿Qué puede hacer si yo le hablo a una persona, si le hablo de Cristo? Ni me va a pescar. Al mirar sus vidas opulentas, al mirar su seguridad, al mirar su invulnerabilidad. ¿Qué me va a pescar si yo le hablo de Cristo? Pero se nos olvida que Dios es experto, como lo vimos, en tomar pequeñas semillas y transformarlas en árboles frondosos que dan cobijo y protección. Porque así es el reino de los cielos. Es lo que Jesús nos está enseñando. Así es el reino de los cielos, con un aparente inicio pequeño, pero con un futuro glorioso. Y la iglesia puede descansar en eso. Nosotros como iglesia podemos descansar en eso. Él escoge instrumentos imperfectos, débiles, pequeños, limitados, como nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, Señor. Para hacer grandes cosas. Para hacer grandes cosas. Es su modo de actuar. Imagínalo de la siguiente manera. Esto se lo escuché a un pastor. Es como un director de orquesta que hace sonar la más grande e impresionante sinfonía, pero no con los mejores músicos ni con los mejores instrumentos, sino con instrumentos rotos, desafinados e imperfectos. Dios puede hacer grandes cosas con instrumentos frágiles e imperfectos. Y Dios es experto en hacer eso. Se me ocurría y pensaba en otra ilustración. Es como más o menos lógico que un buen director técnico de fútbol pueda salir campeón de una Copa del Mundo con los mejores jugadores, ¿verdad? Eso igual es bueno y aporta. Pero ¿qué pasa con un director técnico que es capaz de, con jugadores ahí nomás, salir campeón? ¿Cómo sería eso? Es lo que hace Dios. Porque así es la naturaleza del reino de los cielos. Algo que en un principio puede parecer pequeño, puede parecer frágil e insignificante, llega a ser algo inmenso, glorioso, asombroso. Llegamos a ser
la selección que llega a ser campeona del mundo. Porque el mérito es de Él. Porque así se hace más evidente su poder, su gloria, su perfección y su grandeza. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón, que es un futuro glorioso, un final glorioso. Esta imagen de un árbol frondoso que cobija a aves no es una imagen nueva en la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Nabucodonosor, en Daniel 4, él tiene un sueño, y el sueño que él tiene es que él es un árbol grande, frondoso, que las aves vienen y anidan en él. Sin embargo, la segunda parte del sueño dice que un ángel corta el árbol. Hasta ahí nomás llega Nabucodonosor. Él no era el árbol que da cobijo a todos, porque el reino de los cielos es ese árbol que da cobijo bajo sus ramas. Y una de las lecturas, ¿verdad?, era Ezequiel 17. Ezequiel 17, donde vemos esta profecía, esta visión, donde Dios planta un árbol en el monte más alto de Israel, donde se convierte en un magnífico cedro, y toda clase de aves anidarán y vivirán bajo la sombra, bajo el cobijo de las ramas de este árbol. Así lo ha dicho el Señor y lo cumplirá, dice la profecía. Así también es el reino de los cielos. Algo que crece, algo que nadie puede contener, ni los poderes políticos, ni los poderes demoníacos, ni ningún tipo de oposición, nada. El Evangelio es algo que avanza, que comienza como algo pequeño, pero que empieza a afectar y a transformar todas las cosas, como la levadura. Pero no me voy a meter ahí porque ese es el tema del siguiente sermón. Y hemos visto cómo un hombre de Nazaret, tampoco no era Londres, no era Nueva York, Nazaret, un pueblito cerca de Belén, con un humilde origen, que decía ser el Hijo de Dios, que logró juntar a 12 pelagatos, a hombres, ¿verdad? Sabemos que después llegaron a ser grandes hombres por el poder de Dios, que en su peor momento uno le entregó, los otros lo abandonaron, le negaron, que fue humillado públicamente y murió derrotado. Esos son los inicios de la fe en que creemos. Esos son los fundamentos de las convicciones que nosotros tenemos y proclamamos. Sin embargo, este hombre ha llegado a ser el hombre más influyente de la historia. Cambió al mundo con su mensaje, con sus actos, con su presencia en esta tierra. Miles y miles de personas a lo largo de la historia han sido capaces de dar su vida, de entregar lo más valioso, su vida, por defender sus ideas, estas ideas. Pero no solo eso, porque este hombre, de inicios humildes, aparentemente derrotado, humillado, hoy día está en el lugar más alto que alguien puede estar. Está entronizado, sentado a la diestra de Dios el Padre. Su nombre ha sido puesto por sobre todo nombre, porque venció la muerte y está dirigiendo los destinos de las naciones, del mundo. Y todos querrán y todos buscarán cobijarse
bajo sus alas, bajo sus ramas. Gente de todo el mundo, las naciones, querrán cobijarse bajo sus alas de este árbol que ha crecido. Y esta sí que es toda la historia. Un inicio humilde, débil, aparentemente frágil, pero con un final glorioso. Y mientras nosotros vemos crecer esto en nuestras vidas y en nuestro alrededor, vamos siendo transformados, pero a su vez también anhelamos estar ahí. Anhelamos cuando este reino se consume. Mientras vamos acá en este mundo luchando con la tentación, anhelamos verle cara a cara. Mientras sufrimos todavía los embates de la enfermedad, los desastres naturales, queremos ver la consumación de estas cosas, de este reino perfecto. Jesús hoy día está preparando una morada para nosotros. Jesús está preparando una morada. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que debiera esperanzarnos y animarnos. En un lugar donde ya no habrá oposición, donde no experimentaremos la influencia del pecado y donde tampoco experimentaremos las consecuencias del pecado, que hoy día significan dolor, enfermedad, aflicción, relaciones personales rotas. ¿Por qué? Porque Dios está construyendo, está haciendo que este reino sea algo grande y maravilloso. Así que esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que puede animarnos hoy día. Quiero invitarles a que podamos orar y a que podamos arrepentirnos si es que hemos puesto nuestra mirada quizás en las cosas visibles. Si es que acaso hemos menospreciado el poder de Dios, porque aparentemente las cosas son chicas, frágiles, pequeñas y quizás no están a la altura de nuestra expectativa. Pero de esas cosas frágiles y pequeñas, como dice la parábola, de lo frágil, de lo pequeño como un grano de mostaza, Dios hace grandes cosas. Hace crecer un árbol inmenso, inmenso, donde las aves hacen su nido y encuentran su cobijo. Así que quiero invitarte a que podamos tener un minuto de silencio, 30 segundos de silencio. Podamos orar al Señor y pedir que Él nos bendiga y nos llene de esperanza en esta mañana. Señor, te doy gracias por cómo tú te has manifestado, Señor, en nuestra historia, en la historia personal de cada uno de los que estamos acá. Ahí donde pensábamos que no había, sin embargo tú, Señor, nos diste, proviste, Señor, para nuestras vidas. En ese camino, Señor, donde no hallábamos esperanza, ni teníamos grandes expectativas, tú, Señor, nos diste, nos sorprendiste, nos asombraste. Gracias porque podemos ver ese carácter, Señor, también en tu palabra. Ver cómo tú usaste, Señor, a hombres limitados, a hombres, Señor, sin las capacidades necesarias, sin embargo los usaste para hacer grandes cosas. Y anímanos, Señor, a nosotros como iglesia, al mirarnos, Señor, al mirar muchas veces nuestro desgano, al mirar nuestra incapacidad en muchos aspectos, a nuestra limitación, Señor, nuestro cansancio. Sin embargo, tú haces y puedes hacer grandes cosas. Así que ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano, a confiar en tu grandeza, a confiar en tu perfección, a confiar en tu gloria, Señor, como me imagino ese ejército de 300 personas fueron a enfrentar, Señor, al enemigo. Gracias, Padre, porque de cosas pequeñas y frágiles tú haces cosas grandes.
Ayúdanos a confiar, ayúdanos a llevarnos esa idea, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón para enfrentar esta nueva semana, sabiendo que a pesar de nuestra debilidad, Señor, a pesar de nuestra incapacidad y nuestra limitación, tú puedes hacer grandes cosas. Confiamos en ti, confiamos en tu triunfo, Señor, sobre la muerte, sobre Satanás. Confiamos en lo que tú ya hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.